Joaquín Roca. ¿Cómo estás? ¿Cómo ¿Y va todo? tú? Bien, bien, Todo bien todo bien, acá. todo bien. Hace unos días tuvimos la oportunidad de conversar. Bueno, tú me contactaste justo cuando explotó toda esta noticia de las detenciones que hubo en Las Varas, que hubo harto revuelo. Era como bien extraño ver esa escena de gente siendo detenida en espacios que uno de pronto está acostumbrado, que son usados por ciclistas, etcétera, pero de pronto emergió esto de estas detenciones y nos hizo a todos cuestionarnos dónde está el límite de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Pero tú me hiciste ver una arista en ese momento que era el tema, un poco el tema ambiental. Y quería reconstituir un poco esa conversación. O sea, ¿cuál fue un poco tu aproximación a a esa noticia que estaba en curso en ese momento? Tú dijiste, oye, sí, pero ojo que también pasan estas cosas. Entonces ahí, si nos podéis contar tú un poco qué es lo que pasaba ahí. Claro, es un tema súper largo, pero es bueno que tengamos esta instancia para poder conversarlo en el tiempo que se requiere conversar. Eh, ya, yo creo que todos sabemos que el impacto en los cerros ha ido aumentando muchísimo, porque cada año vemos que más y más gente va al cerro, tanto trekking como bicicleta. Ahora, se sabe que la bicicleta genera menor erosión que una persona caminando, pero igual la carga que tienen los cerros con tantas ruedas pasando, con el peso de la gente, ahora sumándole las bicicletas eléctricas, que además de ser más pesadas le dan más vuelta, una vuelta a algún loop en el cerro, y también a la gente que baja derrapando y haciendo todas estas cosas que muestran todos estos videos de enduro, que sale la gente tirando polvo y derrapando, rompiendo todo el sendero, la erosión es mucho mayor. Mm. Y todos podemos ver ahora en los cerros típicos en que se anda en bicicleta cómo están destruidos. Yo volví ahora de Pucón a Santiago, fui a Las Varas después de como 2 años y había cambiado muchísimo el cerro. Los senderos que antes eran huellas delgadas, están más anchas, hay mucha grieta, mucha zanja y todo eso por la carga de ciclistas, de tráfico que hay en los senderos. Entonces, es un tema que se sabe que se está generando mucha erosión en los cerros y se debe al otro tema que vamos a hablar, que es el de el acceso a los cerros. Porque son pocos los cerros a los que se puede acceder o que son conocidos que tú puedes andar en bicicleta y que son entretenidos. Mm. Entonces, la gente de Santiago solo va a Las Varas, Huinganal, Manquehue, San Cristóbal. Mm. Eh, Panul. Panul tiene más variedad porque no he ido para allá, no sé cómo está. Pero aquí en Las Varas, todos hacen el anfiteatro, no conocen más senderos. O los conocen, pero les queda más lejos, les da lata ir para allá, entonces está hecho bolsa. Mm. Manquehue, que es un loop único, más o menos por la bifurcación de egipcios, está todo destruido. Mm. Y Winganal se salvó un poquito porque ahora están manteniendo más, están cobrando. Y si bien no es simpática la idea que estén cobrando, independiente de lo que usen para justificar el cobro, sí lograron bajar el tráfico de personas que hay, la Claro, el carga. volumen de gente. Sí, Ahora, un tema que de hecho eso es lo que hace como interesante esta conversación y eventualmente discusiones, debates que haya sobre el tema, es que constantemente, sobre todo en Chile, se debate cuál es el límite entre lo privado y lo público, y en el fondo el, el- hasta dónde llega el derecho de las personas de hacer uso de cierta riqueza o ciertos recursos del territorio, pero también cómo recae la responsabilidad en esas personas para hacer uso de esos territorios. Entonces, algo que aparentemente se está haciendo crítico en Santiago y ahora se está haciendo más noticia es que si uno saca la cuenta, buena parte de los cerros que conocemos y que están en todas las rutas de mountain bike, están en todos los sitios de recomendaciones de mountain bike, entre ellos los que tú nombrabas, buena parte de esos cerros son privados, efectivamente, o gran parte claro. de ese territorio es privado.
Y si uno extremara un poco el tema, así como ese día hubo detenciones no por que estaban fuera de la franja horaria, no creo que las motivaciones para esas detenciones hayan sido directamente una razón de haberlos pillado haciendo algún tipo de destrucción, ellos puntualmente, en el entorno ni nada, sino que respondió a una detención que fue por estar cruzando un predio privado, estar en un lugar privado, lugar al que todos sabemos, en algún momento todos hemos estado ahí, como que las personas que estuvieron detenidas ese día pudimos ser nosotros, en el fondo, ¿no? Claro. En otro momento. Entonces, y uno puede levantar la voz y decir, oye, pero así como los ríos, los lagos, las playas, los cerros, entonces deberían también tener un acceso garantizado abierto, pero ¿cuál es la moneda de cambio de eso? Porque en el fondo, ¿cuál es el tipo de cuidado si en algún momento se logra eso? ¿Cuál es el tipo de acciones que nosotros deberíamos cuidar primero para no destruir? Segundo, ¿qué tipo de restricciones tienen que tener los mismos privados, los mismos dueños de estos terrenos en términos de qué uso le pueden dar a esos terrenos? Hoy día, ya hace mucho tiempo está en pugna, como ejemplo, el tema de Panul, que es Panul, antes, yo me acuerdo de haberte visto en unas Copas Alpes participando ahí hace muchos años atrás. Hace harto. La Copa Alpes que dejó de existir. Y si bien a uno le gusta harto el mountain bike, uno sabe que hay un cierto impacto en que cada vez alguien vaya trazando una rama de circuito nuevo, alguien vaya construyendo algo, o la gente empieza a salirse de los senderos, y uno sabe que en el largo plazo eso tiene un impacto. Ahora, la Copa de Alpes dejó de existir, pero no sé si la razón es eso no ambientales, porque el territorio ese territorio está en pugna para ser usado posiblemente por sus dueños para motivos de construcción, temas inmobiliarios, etc. Entonces, el tema no es simple, es complejo, es como tenemos derecho para acceder legalmente. No, en teoría, si todos los dueños de los predios privados mandaran a carabineros a retirar a las personas que están entrando, yo tendría que andar la bici porque no tendría dónde andar en Santiago. Pero ¿cómo se puede avanzar en esto? En el tema del límite entre lo público y lo privado, y el tema del cuidado una vez que accede a estos territorios. Claro, hay muchos terrenos que son privados y hay que estar consciente de eso. Y si tú pasas por un terreno, te metes por una reja, y hay una casa y aparece alguien, mínimo saludar o pedir permiso para entrar. Saber que estás pasando por el patio de alguien. En el caso de la Hacienda de las Varas, estás pasando por el patio de toda la gente de la Hacienda de las Varas. Y si un privado te quiere cerrar el paso o sale el viejo con escopeta, no hay otra, cagaste. Aunque sabemos todos que con el ciclismo todos tenemos experiencia saltando unos cercos, portones, porque a veces no nos queda otra. Pero si hacemos eso y yéndonos ya a otro plano, estamos entrando a un cerro, que es un territorio de naturaleza, que es de los últimos territorios dentro de una ciudad a los que se da la vida salvaje para allá. ¿Cachai? Por ejemplo, un zorro no puede andar por la calle, está obligado a irse hacia los cerros. Toda la fauna, todo el ecosistema se está ahora acumulando en los cerros. Entonces estamos entrando a un territorio que es súper especial, que está en peligro, porque está constantemente amenazado, como lo es el Panul. Y tenemos que estar súper conscientes de eso. Estamos entrando a un lugar que necesita ser conservado, que hay que cuidarlo, que tiene muchas especies que a veces por ignorancia no sabemos qué son, pero son todas especiales. En Santiago el bosque esclerófilo es de súper lento crecimiento, entonces si rompí una rama de litre no es como romper una rama de coigüe en el sur, es una rama que se va a demorar mucho más que un coigüe en crecer, además más chiquitito. Las quebradas también son súper importantes. Entonces hay malas prácticas que se generan no porque la persona quiere hacer daño, sino que simplemente por ignorancia.
que la vemos mucho. Y como hay tanta gente que está metiendo en el cerro, gente que quiere abrir nuevas líneas, que quiere hacer saltos y cosas, y eso amenaza mucho al ecosistema de lo que es el cerro. Por ejemplo, te lo había comentado, en las varas me tocó ver, hubo dos acciones que hice que siento que fueron por el bien de la naturaleza del lugar, pero que finalmente no llegaron a nada. El primero es un sendero que abrieron en la entrada de las varas cuando uno va subiendo hacia la subida de las torres, que es un zigzag. Antes del zigzag hay una quebrada a mano izquierda. En esa quebrada hicieron un sendero que para hacerlo fue horrible. Rompieron muchos árboles, muchos litres. La persona que hizo esa poda no se le ocurrió una idea más brillante que tirar todas las ramas de ramas extraídas encima de otros árboles que están vivos y lo están ahogando. Entonces está súper mal todo. Cuando llovía, todo eso, todo ese lugar ya no tenía la vegetación que había antes. Entonces, toda la tierra que se arrastraba era muchísima. Y todos esos árboles también ayudan a que se conserve la humedad de la quebrada. La quebrada es un ecosistema súper importante en estos cerros porque es la transición entre la ladera húmeda y la ladera seca, por lo general, y donde se conserva más humedad y frío. Entonces, donde las especies que buscan frío, humedad, todas estas ranitas que salen en las varas, se guardan ahí. Y muchos pájaros que anidan también. Entonces se hizo un daño tremendo en ese lugar. Además, sumándole eso, obviamente, la erosión de las bicicletas que pasan por ahí, y siendo un sendero de bajada que derrapan, saltan, golpean, se baja, sale el amigo, se para fuera del sendero, pisando otro lugar que ya no, aumentando la zona de sacrificio para sacarle la foto, para grabarlo, que quizás ahora, como yo estoy contando, suena como algo súper mínimo, y de hecho lo es, pero si lo multiplicamos por la cantidad de personas que hacen eso a diario acá en este sendero, es muchísimo el impacto. Porque no sé cuánta gente estará yendo a las varas ahora, pero me acuerdo que antiguamente, hace 3, 4 años, un fin de semana tranquilamente a 300 personas. Y ahora ha aumentado mucho la cantidad de gente que hay. Además cerró el Winganar, entonces está yendo más gente a las varas. Y bueno, ese sendero lo estuve cerrando, le puse unas ramas varias veces para que la gente no entrara. Después obviamente llegó alguien que conocía el sendero, o la misma persona que hizo el sendero y lo abrió. Y al final me aburrí y le puse un cerco con hartas ramas y le puse un letrero de esta zona de recuperación, no se meta por el bien de la naturaleza, algo así le puse. Eso duró un tiempo, pero después lo abrieron. Y me encontré con la sorpresa de que el letrero lo habían roto. Entonces el que lo hizo fue alguien que estaba picado o no sé. Alguien con Y ganas después de destruir. volví a colocar un letrero. Después puse otro letrero y puse un cerco más grande. Y ese duró harto tiempo, creo que duró como 3 meses cerrado. Pero después volví a abrir, lo volvieron a abrir. Creo que lo abrieron ahora después de que cuando lo soltaron a todos del encierro, como en agosto, ahí. Y bueno, ahora ese sendero todo el mundo lo usa, pues. Hasta lo usaron para estos circuitos, estas pichangas que ICO que están usando en las varas, ahí. Entonces, harta gente, creo que harta gente de los que van a ver esto conocen el sendero. Y es bueno que conozcan la historia del sendero, que es lamentable. Ahora, sí, ahí emergen varias cosas. Te voy a hacer un par de preguntas de cómo llegaste a hacer este trabajo, pero parece un punto de conflicto y un punto súper crítico el hecho de que practiquemos mountain bike y practicamos un deporte que se beneficia en primera línea de los espacios naturales, de los espacios nativos. También, obviamente, hay construcciones tipo bike parks que ya son lugares que han sido intervenidos y que han sido generados en el fondo como un parque de juegos, ¿cierto? Para la práctica del mountain bike, pero
pero también se hace espacio de muchos lugares naturales, con flora, fauna nativa. Sin embargo, ya sea en el ámbito de la práctica del mountain bike por diversión o cuando nos empezamos a pasar a la lista más de alto rendimiento, competitiva, etcétera, ocupamos mucho tiempo de línea editorial hablando de los aspectos del bienestar físico nuestro, como las personas que practicamos, las personas que practican, los deportistas, etcétera. Ocupamos el 99,9%, yo diría, del tiempo en hablar solo de eso, o hablar de cómo va a ser un circuito para una competencia, o de si es técnico o es más bien físico, de las pendientes, de si tiene un rock garden, de si tiene un salto, etcétera. Pero hablamos muy poco de la viabilidad desde el punto de vista ecológico, de hacer ese tipo de circuitos, de hacer ese tipo de cambios en los territorios para adaptarlo a lo que nosotros entendemos como nuestro deporte. ¿Cómo se te ocurre que puedes mejorar eso? O sea, ¿cómo se puede de pronto generar una conciencia que va más allá incluso de este parámetro muy básico que es simplemente no tirar basura? Que la mayoría de las personas entienden que ya, si no estoy tirando basura, ya estoy aportando. Pero ese como es la letra A del abecedario. En realidad, este tema implica mucho más que eso, mucho más conocimiento, mucho más entender el tema de cómo la estructura del suelo, las vegetaciones, qué pasa cuando recién llovió y hay un barro, qué pasa si te vas a meter al cerro en esas condiciones. Hay mucho más conocimiento, se requiere mucho más conocimiento para elevar este nivel de respeto por estos entornos. ¿Cómo crees tú que se puede avanzar? No, sabemos que en ningún lugar te educan sobre la naturaleza, el medio ambiente, etcétera. Pero también un deportista, cualquier persona que va al cerro constantemente, de a poco va conociendo el entorno, va conociendo la naturaleza, va escuchando nuevos pajaritos, quizás se interesa por el nombre de un árbol y empieza a ver que se repite todo el rato y que hay un ecosistema que es especial en el lugar. Y, y si tú vas conociendo poco a poco el lugar en el que haces deporte o en el que te mueves, o cualquier cosa que uno conoce bien, le empieza a agarrar cariño y con ese cariño le empieza a querer proteger. Ese es el primer paso. Y ahí se genera la conciencia de que tú cachai dónde estáis parados, dónde estáis pedaleando, que no es ninguna plaza ni ningún parque de diversiones, porque es un cerro en que hay huellas en donde tú pasáis, pero que también hay mucha vida. Y bueno, el ser humano, o quizás la sociedad, hace que tengamos un ego muy elevado. Entonces, ese ego también te hace ir a pensar que voy a armar cualquier sendero encima de un bosque, que voy a hacer un salto gigante sin cachar qué tipo de tierra estoy moviendo, el impacto que estoy generando al abrir esas huellas, al cortar esa rama, al mover esa roca, y con el solo objetivo de hacer un sendero para decir, yo lo hice. Entonces, o para sentir que tenéis como más poder sobre el cerro o para poder desplazarte. Entonces hay que hacer un equilibrio, porque también siempre hay un impacto. Ya como meterte todo el cerro, genera un impacto. Pequeño, pero hay. Pero estando consciente del lugar en que estés parado y conociendo cómo es el lugar, yo creo que por ahí va la cosa. ¿Tú crees, estando buena parte del territorio con montañas y cerros de Chile, en general en manos privadas, ¿tú crees que puede haber un equilibrio, el equilibrio necesario a futuro de que tanto los propietarios de estos predios, tanto como las personas, tengan estas dimensiones, estas variables en consideración, o
o va a primar siempre el tema del bienestar inmediato económico y la diversión por parte de las personas o tener lugar de recreación? ¿Tú confías, por ejemplo, ahora estamos en un proceso constituyente y hay muchas voces de distintos tipos de intereses, eh, están sobre la palestra quizá una larga lista de carencias que son las que detonaron este proceso. Pero tú ves que este tipo de temas pueda tener el nivel de protagonismo que merece a futuro en cosas como, por ejemplo, una constitución que va a regir a Chile o que va a dar un marco legislativo en Chile durante el próximo 50 años, por lo menos, 40 años. No sé, no me gusta mucho especular del lado político porque sabemos que todos ellos van por sus propios intereses. Eh, pero sí hay soluciones a nivel local, a nivel de donde uno se mueve. Y te daré un ejemplo. En el mundo de la escalada tiene un impacto tremendo donde se meten a hacer su deporte, porque no es como la bici en que uno arca un cerro completo y una huella, sino que ellos van a estar lugares en que escalan y ahí se quedan todo el día. Y es todo una área pequeña en que están todos pisándolo, se caen, golpean, una erosión constante a un área muy acotada. Entonces, un grupo de cabros estaba consciente de eso y en el Arrayán, en el sector de escalada que se llama Bosque Mágico, Bosque Encantado, algo así, empezaron a cachar que hay un problema con eso y primero que nada tuvieron una buena comunicación con los cuidadores del terreno para poder generar una buena convivencia entre la gente del cerro, que siendo que es un terreno privado, una buena convivencia con ellos y con el entorno también, señalizando bien los senderos, colocando letreros de dónde puedes dejar, dónde puedes ir a hacer caca, por ejemplo, y colocando letreros de las rutas de escalada en que hayan pájaros anidando, porque también hay impacto, hay temporada de anidación y si tú vas escalando y metes la mano en un hoyo, sacas un huevo y cagó el pájaro. Y eso se mantuvo por mucho tiempo. Y bueno, tuvo un desenlace súper malo al final, porque la escalada se masificó muchísimo y pasa lo que pasa cuando se masifican las cosas. Pero hay soluciones que quizás temporales, pero hay soluciones para poder tener acceso al cerro. Y lo hemos visto también a otros cerros. Por ejemplo, en Winganal, antes que nos cobraran, nos dejaba entrar. Y se sabía que podía entrar. Y estaba todo bien. Otros lugares en que te cobran y tú entiendes que te cobran porque es privado nomás, pero igual te dejan entrar. Quizá hay otros que ya dan lata porque no hay ninguna razón por que te dejen entrar. Por ejemplo, en Pucón hay uno en que hay un camino que nunca me he metido porque me dicen que siempre va a salir un viejo con escopeta y te va a echar sin ningún argumento. Y nadie se mete para ahí a andar en bici siendo que es un terreno gigante. No. O que te cobren 10 lucas por subir y bajar 2 senderos, que también pasa. Ahora, cuando nombraste Winganal, yo recuerdo cuando yo conocí Winganal de forma bien tardía, pero cuando empecé a ir era cerro, no era bike park. Sí. Y parte de la gracia era andar en un lugar que finalmente era súper natural, o sea, todas las características, los senderos por los que uno andaba, si bien estaban marcados, pero era un cerro, no estaba hecho para andar en bici. En algún momento eso se trabajó a una compañía para hacer el trazado, los dueños hicieron todo el trabajo, bien fanáticos del mountain bike, que abrieron el tema a la comunidad, pero ¿qué se hace en esos momentos? Por ejemplo, ¿qué era mejor en ese momento? ¿Que el cerro siguiera siendo el cerro crudo que era, con los senderos históricos marcados, o convertirlo en bike park y pasar máquinas y hacerlo más divertido?
ese momento en que tú entraste, en que se metieron las máquinas a hacer el primer sendero paliado, Ujú. que es el que ahora le dicen lomo habitado, Sí, fue un momento crítico. Porque fueron tipos que se metieron, creo que no eran chilenos, eran de otro país. sí, Vinieron para acá a hacer este sendero y súper motivados, hicieron la raja del sendero, la pista, porque eso ya es algo que se llama pista. Eh, y me hicieron motivados, sabiendo que iba a hacer algo para la comunidad, porque hay muchas organizaciones, hay una organización extranjera que se llama INBA, la International Mountain Bike Association, mm, que busca promover la construcción de senderos para la comunidad, porque saben que va a subir el nivel de la comunidad local. y de hecho hacen Y certificaciones en todo el mundo, sí, todo el tema es súper. claro, y ahí también tienes que tener certificaciones de impacto en el medio ambiente. Y bueno, estos tipos fueron, hicieron el sendero bacán y, y se fueron, o volvieron al año, creo que volvieron al año. Y quedaron impactados del uso que le dio el chileno, el ciclista chileno, a esos cerros, de cómo está erosionado, bien destruido, pero les llamamos más la atención cómo se habían formado atajos, cómo la gente había cortado caminos, ¿cachai? Abriendo nuevas huellas, o sea, Mm, aumentando el área de zona de sacrificio, simplemente para tener mejores tiempos o cualquier cosa. mm, No, ahí es donde el ego le gana a cualquier otra cosa. mm, Entonces, quedaron impactados, pues, de cómo el chileno no puede hacer eso, eh, el mal uso que le dieron, que no mm, aprovecharan como corresponde una pista, porque la pista es para andar por la pista que hicieron, no por otro lugar. mm. Y no recuerdo en qué quedó eso, pero estos tipos quedaron súper desilusionados, decepcionados y fue. Me acuerdo haber leído una carta que con lo que Hicieron encontraron, una carta, de hecho, un sí, comunicado, sí. en ese tiempo. Ahora, eh, parece ser que el tema de la pandemia ha sacado varios temas, varias sorpresas de una caja, y nos hemos visto enfrentados a varias situaciones que quizás no estaban planificadas, que iban a pasar pronto. Una de esas situaciones es que hay una explosión enorme en términos de la cantidad de gente que está practicando mountain bike. Sí. Hay mucha gente que está descubriendo el deporte por primera vez ahora. Hay mucha gente que decidió la compra de una bicicleta durante la pandemia. Las bicicletas están agotadas en todos lados. Sí. En la franja de Elige Vivir Sano, ahora desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la mañana, que entonces temprano. Pero en la mañana, en la madrugada, las calles, los cerros están repletos de gente. Uno que, no sé, yo llevo ya hartos años de mi vida tal vez en un nivel no muy alto, pero estoy desde chico andando en bicicleta y noto evidentemente la explosión, noto las caras nuevas, noto toda esta gente. Y quizá también es un momento pivotal para, para definir como un marco de conducta o un marco de buenas prácticas para toda la gente nueva que se está incorporando. Quizá toca buscar la forma de decirle, ok, mira, decidiste cuidar tu salud, decidiste pasarlo bien, decidiste comprarte la bici, pero hay un ítem más que cuidar en este listado. ¿Cómo llegamos a esta gente? ¿Cómo llegamos a la nueva gente, a la nueva audiencia, al nuevo público, a los nuevos deportistas, con un Ujú. mensaje que no es tampoco tan simple de explicar, llevarlo un poco más allá del no tires basura? Em, yo creo que va educando nomás, explicando que, por ejemplo, si uno tiene por ejemplo, en tu cuenta, además de subir información de los deportistas de elite, que pongas de repente esto es un ejemplo nomás, que pongan, por ejemplo, una foto de un zorrito y ponga un habitante del cerro, tú estás visitando su lugar, no le des comida, educando con ese tipo de cosas, la gente va empezando a cachar a dónde se está metiendo a practicar deporte. Mm. Yo creo que por ahí va la cosa, por educar. ¿Tú cómo No lleves tu llegaste, perro y todo eso.
¿Tú cómo llegaste a tomar estas tareas de que de repente dijiste ya quiero hacerme cargo de esto, quiero aportar con esto, cuando hiciste este tema de ese cerco y del cuidado de este sendero en las varas y todo eso, ¿cómo se dio eso? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo fue ese proceso? Fue un proceso largo, porque como hemos comentado, no te enseñan estas cosas en ningún lado. Entonces yo fui aprendiendo con cada visita al cerro. Veía un árbol y un árbol. Después, unos meses después, como empecé a cachar, un litre, tenía nombre, hay un quillay, escucho un pajarito, una loica. Eh, y de a poco fui conociendo la naturaleza específicamente y me enamoró. Me encantó la naturaleza y de ahí que sentí un compromiso a cuidarla, viendo que es tan frágil también, Mm, porque es un ecosistema que lleva miles de años ahí formándose, pero que es súper fácil romperlo. Tú puedes llegar con una pala y una motosierra y te abrir un sendero y chao que grada. mm, Y bueno, con el mountain bike igual empecé, no soy tan old school, pero sí llevo harto tiempo y pude ver todo ese boom de gente que empezó a ir al cerro. Y, y he estado viendo también el cambio constante en los senderos, el cambio constante en cómo van rompiendo vegetación para hacer nuevos senderos. Y llega el punto en que ese es tanto que uno dice que algo tiene que hacer porque si no nadie más lo va a hacer. Y ahí fue cuando tomé estas acciones del sendero y también de proteger un guayacán que está en las varas. Cuando tú subes el zigzag, arriba eh, hay unos guayacancitos chiquititos. Y este guayacán era uno pequeño que tiene como forma de L. Y, y empecé a ver que la gente se está empezando a sentar ahí. Como llega a ese lugar y lo toma como descanso, se sienta. Y, y un guayacán, pues te estoy sentando un árbol que es de súper lento crecimiento, que es endémico y hermoso, y, y te estoy pasando literalmente por la raja. realmente. Y entonces compré una malla gallinero, la llevé para allá al cerro, la cargué en la mochila, le puse un letrero para que la gente cache que es un guayacán, y fue súper bueno al principio. Mucha gente, mientras yo hacía eso, pasaba y nos quedamos hablando y le explicaba el Guayacán y entendían, yo cachaba, yo pensaba que el Guayacán era solo un morro, pero ahora sé que es un árbol también. Entonces, ahí, ¿cachai? Se empieza a educar y se empieza a crear conciencia. Y, y muchas veces subía y el Guayacán estaba mojado, como que se cachaba que la gente llegaba y le tiraba el agua que le sobraba de su cara mayor al Guayacán. Mm, Fue súper lindo, le empezaron a salir hojitas, se empezó a poner lindo. Esto fue como el año 2018, en que puse la reja. mm. Y todo iba bien. Con la cuarentena parece que estuvo todo bien. Y después de la cuarentena algo pasó. Me mandaron una foto y la reja de Guayacán estaba puesta en otro Guayacán. Uno que es más grande. Y, y esto pasó mientras yo estaba en Pucón. Y le pregunto a mis amigos, o sea, le pido que me envíen fotos del Guayacán, del otro, el chiquitito, para ver cómo estaba. Y me mandan una foto y un palo seco, sin hojas, pelado, Mm. con todo el suelo alrededor compactado. Entonces le sacaron la reja y pasó lo que tenía que pasar, pues. Todo el mundo pensó que está en la plaza y que se podía sentar ahí y fue. Ese Guayacán ya está muerto, de hecho. Claro. Y súper triste. De hecho, me dio mucha rabia, impotencia, pero nada que hacer. En su momento sirvió, porque mucha gente, incluidos muchos amigos que no conocían lo que es un Guayacán, ahora saben que es un Guayacán. Entonces sé que algo hice. Mm. Quizá el desenlace fue malísimo, pero sirvió. Sí, en el fondo hay una cierta misión cumplida de divulgación.
Sí. A veces, claro, están estos finales que no son los que uno quisiera, pero en el camino se logra cierta divulgación de esta información, de lo que debería ser una práctica. Quizá toca hacer de pronto campañas para que, no sé, si cada mountain biker, si cada persona que explora estos lugares con su bicicleta, de pronto, aunque sea internamente, no sé, sin necesidad de publicarlo, sin necesidad de anotarse en ningún registro o algo, eh, logra, no sé, apadrinar un árbol, apadrinar una zona como con cierto nivel de conocimiento y de resguardar por lo menos. No hay que olvidar, que la frecuencia que tiene un mountain biker de visita a estos lugares, yo creo que varias decenas de veces la frecuencia que otro tipo de personas tienen de visita a estos lugares. O sea, la relación del chileno promedio con la montaña es nula. La relación de los chilenos en general con los cerros, con estos entornos es muy baja, es muy precaria, ¿no? Entonces, como hablábamos al principio, la gente que hace mountain bike, la gente que hace trail running, la gente que hace todos estos deportes que son outdoor, están en la primera línea del contacto humano-naturaleza, para bien o Claro, para mal. son los que más conocen cómo se comporta el cerro y lo que hay. Mm. Van siempre para allá. Y de pronto también toca eso, hacer esta pega de informarse para uno mismo, y si en la pasada además se puede hacer un poco de divulgación a las personas que no tienen contacto con estos entornos, pues, bienvenido sea. Sí. Sin duda un tema enorme. Yo creo que a todos nos toca, y esta conversación la íbamos a tener ayer, en principio, después no pudimos, y ayer justamente se celebra El Día de la Tierra. el Día de la Tierra, que yo le llamo así, ¿eh? Son estos momentos village en que mucha gente expresa buenos deseos en las redes sociales, y todos reposteamos alguna imagen, alguna cosa, o impactante o bonita, pero la verdad es que la pega es hacerlo en el día a día. La verdad es que la pega eh, es abordarlo como una tarea más de nuestra existencia, y en nosotros pesa mucho esa responsabilidad porque, como hemos dicho ya varias veces, estamos en esa primera línea, para bien o para mal. Claro, estando en esa primera línea sin quererlo, hay que empoderarse del tema nomás. Hay que conocerlo y, y de ahí protegerlo. Sí, tú tienes razón, los ciclistas y trail runners son los que más conocen el cerro. Los que siempre van para allá a practicar su deporte, que generalmente es más de 2 veces a la semana, y ven constantemente los cambios que hay, o lo que pasa, ven los animalitos que hay también. Son los que más conocimiento tienen, más que un guardaparque. Todo súper buena esta conversa. Y como para ir cerrando, una pregunta final. ¿Cómo es tu relación con el mountain bike hoy día? ¿Cómo ha evolucionado tu relación con el mountain bike desde que empezaste a practicarlo? Mi relación con el mountain bike actualmente es de aventura. Sé que es un vehículo, la bicicleta es un vehículo y la mountain bike es un vehículo que se mete en el cerro. Entonces, por ahora lo sigo usando como en principio, como un vehículo para ir más allá en el cerro y explorar y conocer una nueva ruta, nuevos cerros, independiente de los tiempos que haga. Ya. Es el tema de los tiempos y todo eso ya quedó un poco en el pasado. No estoy ni ahí. Sí, está muy bien. Es importante eso porque todas las personas tienen una relación distinta con la bicicleta. Sí. A veces hay como un segmento que no entiende al otro. Y en las redes sociales no cuesta nada que se armen estas peleas, estas pugnas entre los grupos, ¿no? Que los XC son esto, no es que los endureros son esto, no es que los Pero creo que cicloturistas. cuando uno llega más tiempo ya entiende más porque también ha pasado por todas esas etapas. Entonces la entendí. Sí. Los regalos del tiempo. Son los regalos Sí. del tiempo. Bueno, Paco, sé que estuvo muy buena la conversación, muy necesaria, así que un aporte.
vamos a estar y desde ya te invito y dejo la vitrina abierta si cada cierto tiempo quieres publicar algún contenido, si quieres o si quieres levantar alguna campaña, algo. Yo la verdad es que dentro de la medida de lo posible trato también de divulgar cosas, un compromiso personal también es tratar de divulgar más estas cosas a futuro. Creo que es demasiado necesario y sobre todo en estos momentos en que el tema realmente está explotando. Sí. Ya, pues, yo te agradezco el espacio también y poder conversar estos temas. Son súper importantes y siento que se dejan en un tercer plano siempre en el deporte. Mm, Así que muy agradecido. así es. Ya pues, Joaco, muchas Ya, pues, gracias. un Gracias, abrazo, que que estés estés bien. bien, un abrazo.